Manifiesto del Partido Comunista. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma, el Papa y el Zar. Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. ¿Qué partido de oposición no ha sido tildado de comunista por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de oposición a su vez no ha lanzado tanto a los representantes de la oposición más avanzados como a sus enemigos reaccionarios en el epíteto hiriente de comunista? De este hecho resulta una noble enseñanza, que el comunismo ya está reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa, que ya es hora que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que pongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido. Con este fin, comunistas de las más diversas nacionalidades se han reunido en Londres y han redactado el siguiente manifiesto, que será publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de las clases, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Se enfrentaron siempre, sostuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras, franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una completa diferenciación en la sociedad, en diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos. Además, en casi todas estas clases todavía encontramos gradaciones especiales. La moderna sociedad burguesa, que ha salido entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha, por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes enemigos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. De los siervos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las primeras ciudades. De este estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de la India y de China, la colonización de América, el intercambio de las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido y aceleraron, con ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición. A la antigua organización feudal o gremial de la industria ya no podía satisfacer la demanda, que crecía con la apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. El estamento medio industrial suplantó a los maestros de los gremios. La división del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció ante la división del trabajo en el seno del mismo taller. Pero los mercados crecían sin cesar. La demanda iba siempre en aumento. Ya tampoco bastaba la manufactura. El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción industrial. La gran industria moderna sustituyó la manufactura. En lugar del estamento medio industrial vinieron a ocuparlo los industriales millonarios, jefes verdaderos, ejércitos industriales, los burgueses modernos. La gran industria ha creado al mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte por tierra. Este desarrollo influyó, a su vez, en el auge de la industria, y a medida que se iba extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a su segundo término todas las clases legadas por la Edad Media. La burguesía moderna, como vemos, es ya de por sí un fruto de largo proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio. Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía
ha ido acompañada por el correspondiente progreso político. Estamento oprimido bajo la dominación de los señores feudales, asociación armada y autónoma de la comuna, en unos sitios república urbana independiente, en otros, tercer estado tributario de la monarquía. Después, durante el periodo de la manufactura, contrapeso de la nobleza, en las monarquías estamentales o absolutas y, en general, piedra angular de las grandes monarquías, la burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de todas las clases burguesas. La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las defensas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales, las ha desgarrado, sin piedad, para no dejar subsistir otro vínculo entre el hombre que el frío interés. El cruel pago al contado ha ahogado el sagrado éxtasis del favor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. La burguesía ha desgarrado el velo emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las ha reducido a simples relaciones de dinero. La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de la fuerza en la Edad Media, tan admirada por la reacción, tenía su complemento natural en la más relajada holgazanería. Ha sido ella la primera en demostrar lo que puede realizar la actividad humana. Ha creado maravillas muy distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas a las migraciones de pueblos y a las cruzadas. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar innecesariamente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción era por el contrario la primera condición de existencia de todas las clases industriales procedentes. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen las épocas burguesas de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Las nuevas se hacen añejas antes de llegar a osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profano, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Espoliada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias cuyas introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Por industrias que ya no emplean materiales primas del lugar, sino materias primas venidas de la más lejana región del mundo, y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas partes del globo. En lugar del antiguo aislamiento y la amargura de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una independencia universal de las naciones, y eso se refiere a la producción material tanto como a la intelectual. La producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez y el exclusivismo nacionales resultan de día a día más imposible. De las numerosas literaturas nacionales y locales se forman una literatura mundial. Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y el constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen a la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción.
la constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad, ha creado urbes inmensas, ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con las del campo, sustrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política. Las provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente por lazos federales, con intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolidadas en una sola nación, bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera. La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación de continentes enteros para el cultivo, la apertura de ríos a la navegación, poblaciones enteras que surgen por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? Hemos visto, pues, que los medios de producción y de cambio sobre cuya base se ha formado la burguesía fueron creados en la sociedad feudal. Al alcanzar cierto grado de desarrollo, estos medios de producción y de cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, la organización feudal de la agricultura y de la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas, frenaban la producción en lugar de impulsarla, se transformaron en otras tantas trabas. Era preciso romper estas trabas, y esas trabas fueron rotas. En su lugar se estableció la libre concurrencia, con una constitución social y política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la clase burguesa. Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo, las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir, como por encanto, potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis comerciales que, con su retorno periódico, plantean en forma cada vez más amenazantes la cuestión de la existencia de toda sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial, se destruye sistemáticamente no solo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de la misma fuerza productiva ya creada. Durante la crisis, una epidemia social que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad, la epidemia de la superproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de súbita barbarie. Diríase que el hambre, que una guerra devastadora mundial la ha privado de todos sus medios de subsistencia. La industria y el comercio parecen aniquilados. ¿Y todo eso? ¿Por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas que dispone no favorecen ya al régimen burgués de la propiedad, por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo. Y cada vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la construcción obligada de una masa de fuerzas productivas, de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace? Pues preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas. Las armas que le sirvieron a la burguesía para derribar el feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía.
Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñarían esas armas, los obreros modernos, los proletarios. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, se desarrolla también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo y lo encuentran únicamente mientras su trabajo acreciente el capital. Estos obreros, obligados a venderse al detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo del proletario todo carácter propio y le hace perder con ello todo atractivo para el obrero. Este se convierte en un simple apéndice de la máquina y solo le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje. Por tanto, lo que cuesta hoy en día el obrero se reduce poco más o menos a los medios de subsistencia indispensables para vivir y perpetuar su linaje. Pero el precio de todo trabajo, como el de toda mercancía, es igual a los gastos de producción. Por consiguiente, cuanto más fastidioso resulta el trabajo, más bajan los salarios. Más aún, cuanto más se desenvuelve la máquina y la división del trabajo, más aumenta la cantidad del trabajo, ya sea mediante la prolongación de la jornada, ya por el aumento del trabajo exigido en un tiempo dado, la aceleración del movimiento de las máquinas, etc. La industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del capitalista industrial. Masas de obreros son organizadas en forma militar, como soldados rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de toda una jerarquía de oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y sobre todo del burgués individual, patrón de la fábrica. Y el despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante cuanto mayor es la franqueza con que proclama que no tienen otro fin que el lucro. Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo de la industria moderna, mayor es la proporción en que el trabajo de los hombres es suplantado por el de las mujeres y los niños. En lo que respecta a la clase obrera, las diferencias de edad y sexo pierden toda significación social. No hay más que instrumentos de trabajo, cuyo costo varía según la edad y el sexo. Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía, dueño de la vivienda, el comerciante, el prestamista, etc. Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas artesanos y campesinos, toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo cae en las filas del proletariado. Unos, porque sus pequeños capitales no les alcanza para acometer grandes empresas industriales y sucumben a la competencia de los capitalistas más fuertes. Otros, porque su habilidad profesional se ve despreciada ante los nuevos métodos de producción, de tal suerte el proletariado se recluta entre todas las clases de la población. El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento. Al principio, la lucha es entablada por obreros aislados, después por los obreros de una misma fábrica, más tarde por los obreros del mismo oficio de la localidad contra el burgués individual que los explota directamente. No se contentan con dirigir sus ataques contra las relaciones burguesas de producción y los dirigen contra los instrumentos de producción mismo, destruyen las mercancías extranjeras que les hacen competencia, rompen las máquinas, incendian las fábricas, intentan reconquistar por la fuerza la posición perdida del artesano de la Edad Media. En esta etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y disgregada por la competencia. Si los obreros forman masas compactas, esta acción no es todavía consecuencia de su propia unión, sino de la unión de la burguesía, que para alcanzar sus propios fines políticos debe, y por ahora, aún puede poner en movimiento a todo el proletariado. Durante esta etapa, los proletariados no combaten, por tanto, contra sus propios enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, es decir, contra el resto de la monarquía absoluta. Los propietarios territoriales, los burgueses, no industriales y los pequeños burgueses, todo el movimiento histórico se concentra. De esta suerte, en mano de la burguesía, cada victoria alcanzada en esas condiciones es una victoria de la burguesía. Pero la industria, en su desarrollo, no solo acrecienta el número de proletarios, sino que lo concentra en masas considerables. Su fuerza aumenta y adquieren mayor conciencia de ella.
Los intereses y condiciones de existencia de los proletarios se igualan cada vez más a medida de la máquina que va borrando las diferencias en el trabajo y reduce el salario, casi en todas partes, a un nivel igualmente bajo. Como resultado de las crecientes competencias de los burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ella ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes. El constante y acelerado perfeccionamiento de la máquina coloca al obrero en situación cada vez más precaria. Las colisiones entre el obrero individual y el burgués individual adquieren más y más el carácter de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan a formar colisiones contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus salarios. Llegan a formar asociaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios, en previsión de estos choques eventuales. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación. A veces los obreros triunfan, pero ese triunfo es efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta unión es propiciada por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades. Y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clase. Pero toda lucha de clase es una lucha política, y la unión de los habitantes de las ciudades de la Edad Media con sus caminos vecinales tardaron siglos en establecer. Los proletarios modernos, con los ferrocarriles, la llevan a cabo en unos pocos años. Esta organización del proletariado en clase y por tanto en partido político incesantemente vuelve a ser socavada por la competencia entre los propios obreros, pero resurge y siempre más fuerte, más firme, más potente. Aprovecha las decisiones intestinas de los burgueses para obligarlos a reconocer por ley algunos intereses de clases obreras, por ejemplo, la ley de la jornada de 10 horas en Inglaterra. En general, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas maneras el proceso de desarrollo del proletariado. La burguesía vive en la lucha permanente, al principio contra la aristocracia, después contra aquellas fracciones de la misma burguesía cuyos intereses entran en contradicción con los progresos de la industria, y siempre, en fin, contra la burguesía de los demás países. En todas estas luchas se ve forzada a apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y por tanto arrastrarlo al movimiento político. De esa manera, la burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su propia educación, es decir, armas contra ella misma. Además, como acabamos de ver, el progreso de la industria precipita a las filas del proletariado a capas enteras de la clase dominante, o al menos la amenaza en sus condiciones de existencia. También ellos aportan al proletariado numerosos elementos de educación. Por último, en los periodos en que la lucha de clase se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de la clase dominante de toda la vieja sociedad adquiere un carácter tan violento y tan agudo que una pequeña fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está el porvenir. Y así, como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días un sector de la burguesía se pasa al proletariado, particularmente ese sector de los ideólogos burgueses que se han elevado hasta la compensación teórica del conjunto del movimiento histórico. De todas las clases que en nuestros días se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria. El proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Los estamentos medios, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales estamentos medios. No son, pues, los revolucionarios sino conservadores, más todavía son reaccionarios, ya que pretenden volver atrás la rueda de la historia. Se vuelven revolucionarios únicamente cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado. Defienden así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, por cuanto abandonan sus propios puntos de vista para poder adoptarlos del proletariado. El lumpe proletariado es producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad. Puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria. Sin embargo, en virtud de todas las condiciones de vida, está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras. Las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas en las condiciones de existencia del proletariado. El proletariado no tiene propiedad, sus relaciones con la mujer y con los hijos no tienen nada de común con las relaciones familiares burguesas.
el trabajo industrial moderno, el moderno yugo del capital, que es el mismo en Inglaterra que en Francia, en los Estados Unidos que en Alemania, despoja al proletariado de todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión, son para él meros prejuicios burgueses, detrás de los cuales se ocultan otros tantos intereses de la burguesía. Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes trataron de consolidar la situación adquirida sometiendo a toda la sociedad a las condiciones de su modo de apropiación. Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas sociales sino aboliendo su propio modo de apropiación vigente y por tanto todo modo de apropiación existente hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar. Tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en provecho de minorías. El movimiento proletario es un movimiento propio de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. El proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede levantarse, no puede enderezarse, sin hacer saltar toda la superestructura formada por las capas de la sociedad oficial. Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país deba acabar en primer lugar con su propia burguesía. Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido el curso de la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la sociedad existente, hasta el momento en que se transforman en una revolución abierta y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, implanta su dominación. Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado en el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas, pero para poder oprimir una clase es preciso asegurarles unas condiciones que le permitan, por lo menos, arrastrar su existencia de la esclavitud. El siervo, en pleno régimen de servidumbre, llegó a miembro de la comuna. Lo mismo que el pequeño burgués llegó a elevarse en la categoría de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende cada vez más por debajo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria y el pauperismo crece más rápido todavía que la población y la riqueza. Resulta, pues, evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase dominante de la sociedad ni de imponer esta. No es capaz de dominar, porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia, ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarlo decaer hasta el punto de tener que mantenerlo, en lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación, lo que equivale a decir que la existencia burguesa es, en lo sucesivo, incompatible con la sociedad. La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es acumulación de la riqueza en manos particulares, la formación y el acrecimiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de los obreros entre sí, el progreso de la industria, del que la burguesía, incapaz de oponérsele, es agente involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de la competencia, por su opinión revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Proletarios y comunistas. ¿Cuál es la posición de los comunistas con respecto a los proletarios en general? Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. No tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado. No reclaman principios sectarios a los que quisieran amoldar el movimiento proletario. Los comunistas solo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad, y por otra parte, en que representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto, a las diferentes fases de desarrollo porque pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía. Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás. Teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario. Sin embargo, en los países más avanzados podrían ponerse en práctica casi en todas las partes las siguientes medidas. 1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. 2. Fuertes impuestos progresivos.
3. Abolición del derecho de herencia. 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. 5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco Nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. 6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. 7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción. Roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras según un plan general. 8. Obligación de trabajar vigente para todos. Organización de ejércitos industriales, particularmente en la agricultura. 9. Combinación de la agricultura y la industria. Medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo. 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. Abolición del trabajo de estos en las fábricas, tal como se practica hoy. Régimen de educación combinado con la producción material, etcétera, etcétera. Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se hayan concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía, el proletariado se constituye indefectiblemente en clase, si mediante la revolución se convierte en clase dominante, y en cuanto a clase dominante suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime, al mismo tiempo que estas relaciones de la producción, las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de la clase en general, y por tanto su propia dominación como clase. En sustitución de la antigua sociedad burguesa, como sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación que en libre desenvolvimiento de cada uno será la condición de libre desenvolvimiento de todos.